Ya llegó nuestro querido amigo Daniel Marmolejo, productor y director de Guerra Híbrida, periodista independiente, periodista de a pie. Querido Daniel, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hola, querido Vicente, amigos de Sin Censura, a todos ustedes, al staff, al equipo técnico. Vicente, fue el Día del Maestro y te quiero enviar un afectuoso saludo y reconocimiento porque has sido un maestro para muchos de nosotros y también eres un maestro para la audiencia, los obreros del saber, estos atletas infatigables como tú, que verdaderamente nos están ayudando a construir una conciencia colectiva en un proceso histórico de la mayor trascendencia, no solamente para México, sino también para el mundo. Mi felicitación para ti, maestro Vicente Serrano. Muchas gracias, Daniel Marmolejo. El maestro eres tú y lo hacemos todos, mi querido Daniel. Hoy, por ejemplo, don Albino Córdoba puso el dedo en la llaga. Si no somos los medios independientes, ¿quiénes? Ya la colega Marta Olivia en un 2x3 Tamaulipas puso literalmente en aprietos a Cabeza de Vaca cuando se lo encuentra en un restaurante. Reaparece después de varias semanas el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Hoy le plantea e insiste Albino Córdoba de ACM 54, canal independiente alternativo al presidente. El presidente dice que no hay fuero para Cabeza de Vaca. Uno se preguntaría si es cuestión de tiempo para que se proceda contra Cabeza de Vaca, quien anuncia que se va a Canadá y a Estados Unidos. Dame tu opinión acerca de este caso de Cabeza de Vaca, que puede ser emblemático por cómo lo están arropando y protegiendo los prianistas, Daniel. Yo creo que la captura de Cabeza de Vaca sería inminente, pero también es un tema que generaría mucho riesgo y escándalo en el momento que estamos viviendo electoralmente. Obviamente sería ocupado por la derecha como una actitud excesiva del Estado, aunque pues ya corresponde naturalmente a la Fiscalía ponerlo pues obviamente bajo el dominio de las autoridades judiciales en México. Las evidencias no han sido desmontadas realmente y se han mantenido, y el desafuero pues obviamente ahí está. Es decir, que el Congreso local no ha podido avanzar realmente en esa situación. Vicente, yo creo que es una cuestión de tiempo solamente y que se tendría que hacer. Yo creo que también es una visión, no sé qué tan politizada esté la Fiscalía respecto a este tema. Quisiéramos que la justicia no se politizara porque entonces se mete en manejo de tiempos. Sin embargo, la situación electoral sí es una situación difícil porque ha habido un escalamiento generalizado de la violencia. Trataría a la derecha de señalar esto como un acto de violencia contra el gobernador. Por el otro lado, bueno, pues vemos a un gobernador que decide tomar distancia de su estado, abonando la falsedad de las inversiones en tiempos donde pues, los inversores todavía están realmente bastante moderados. No es que estén preocupados por ir a Tamaulipas a invertir en este momento, al no ser que realmente tuviese un proyecto muy atractivo de que no pagaran impuestos y que les donaran grandes extensiones territoriales a las maquiladoras, a las empresas y demás. Creo que es más importante motivar a la industria maquiladora, a los sectores de servicios locales en su propio estado, que ir a lucirse a Canadá. A lo mejor está buscando un refugio, ¿no crees? Pero lo que sí es cierto es que la periodista que confronta y en general el periodismo independiente que señalas, está haciendo su parte, se le está jugando por este país desde todos los frentes posibles. Por eso los señalamientos que se han hecho sobre un periodismo que termina siendo cómplice de la corrupción y que también termina siendo cómplice del golpismo y que ya no es solamente cómplice, sino también golpista, financiado desde el exterior, y es parte de los señalamientos que se han hecho. Es algo que también se tiene que oponer. La
conciencia ciudadana y el periodismo libre, que no depende del financiamiento de Estados Unidos ni de Reino Unido a través de distintas instituciones como las que se han mencionado. Creo que bajo esa óptica nosotros debemos de tener un periodismo nacional, no vinculado a poderes e intereses extranjeros, que todo lo que pueda para su desempeño lograr desde el punto de vista financiero sea de los propios mexicanos, de la gente convencional. Incluso, pues, mantener esta bandera como la que tú tienes, Vicente, de no depender de los recursos públicos. ¿Por qué? Porque, pues, entre periodismo, publicidad y control siempre hay una línea muy delgada, no en la cuarta transformación, pero viendo a futuro. Por el otro lado, el no depender de los recursos públicos, desde mi perspectiva muy particular, porque así ha sido siempre, la apuesta que hacemos es una apuesta personal a todo esto, significa asumir este tiempo con otra visión, en otro enfoque de orgullo, que fue cuando no teníamos ni la voz ni la posibilidad de tener reflector, ningún reflector más que los propios, que pusiéramos sobre las cosas que hacíamos, darle a este país una lucha contra el cerco informativo. Y esto fue a base, pues obviamente, de un esfuerzo, de múltiples esfuerzos personales, grupales, cooperativos. No dependimos de Peña Nieto, no dependimos de Calderón y tampoco dependemos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y bueno, ya que estás hablando de esto, dame tu opinión acerca del anuncio que hacen los Ferrís de que por culpa del censurador, por culpa del veto del gobierno, cierran su changarro o se va a la quiebra o algo por el estilo. Y dices tú, qué ganas de hacerse las víctimas cuando ellos son los que desde sus trincheras han buscado incluso tumbar al presidente, han hecho llamados para tumbar al presidente, fueron el espacio más usado por Gilberto Lozano de Frena, y ahora pues dicen que por la falta de libertad de expresión y un veto por parte del gobierno de la 4T, se van o cierran o se apagan los micrófonos o qué sé yo. Dame tu opinión. Mira, evidentemente es Central FM, ¿no? Es este grupo radiofónico, confírmame, porque yo la verdad te digo, creo no que escucho sí. A Ferriz. Creo que hace sí. muchos años, cuando era un trío con Aristegui, con Javier Solórzano, sí, me parecían muy simpáticos. Desde luego que le tengo absoluto desprecio como para escucharlo, pero si acaso es este medio, creo que está relacionado con Raúl Beiruti. ¿Es cierto, Vicente? ¿Es en Central FM? Central FM Equilibrio, creo que se llama. Bueno, pues esto es parte del desmoronamiento de la estructura del outsourcing de Raúl Beiruti, quien tenía inversiones en este medio de comunicación, quienes también promovían el activismo golpista, feminista, fake minista, a través de varios de sus personeros, incluyendo mujeres también, de cierto talante. Este zar del outsourcing, quien se encuentra con ficha roja de Interpol. Naturalmente estos financiamientos y la circunstancia es muy limitante, es muy frágil. No porque no tengan dinero, tienen muchísimo dinero, pero ya como estrategia Ferriz también sería una posible comprobación, no le estaría generando ningún rendimiento a los golpistas. Es lamentable y es triste, yo creo que para él haberse marcado en una línea no solamente antigobiernista, ¿no?, sino antipatriótica, porque además la palabra México, como muchos otros, como mexicanos contra la corrupción, es simple y llanamente un disfraz, es una palabra que ellos intentan prostituir, pero que no vamos a permitir que se prostituya, porque es la esencia de nuestra identidad y es nuestra fuerza, nuestra vitalidad, nuestras ganas de trascender en el mundo, el ser mexicanos, el país México, la bandera, Estados Unidos mexicanos. Él trata de decir, estamos unidos mexicanos, Estados Unidos mexicanos, no tergiverses, no cambies, es Estados Unidos mexicanos. Está bien que pongas la bandera arrugada,
¿sí? También la bandera ondea libremente, no arrugada como la tienes en Twitter, Ferriz. Creo que derrota, es una derrota cultural, en donde ellos no han podido, Vicente y queridos amigos, generar una vanguardia opositora. No la tienen, están totalmente destruidos. Y cuando analizamos esto, por ejemplo, en el contexto de Chile, en donde Chile gana un proceso histórico que lo llevará a un constituyente para sacudirse toda la estela neoliberal promovida por obviamente el control que tuvieron militar tras la caída de Salvador Allende. Esta caída que la han tratado de revivir los X González, ¿no? Como si México tuviese un ejército de traidores y como si las corporaciones lo pudieran conseguir. Sin embargo, te habla de sus perversiones. Pues bien, Chile está en una transformación. No tuvo liderazgos opositores durante el año 2019 de la opresión terrible de Piñera, que tendría que ir a la Corte Penal Internacional en La Haya, al igual que Duque, al igual que Calderón. Al menos estos tres tendrían que estar allí por crímenes de lesa humanidad. Realmente el pueblo chileno está muy empoderado después de todas las balas en los ojos, después de un pueblo desolado por la opresión de los carabineros, y está yendo a las urnas para decidir su futuro constituyente a través de, obviamente, y lo vamos a decir ahora, líderes progresistas independientes sin partido, y algunos que tienen partido, pero 2/3 de este Congreso estaría conformado por ello. Entonces, esto te habla de cómo los neoliberales prácticamente se encuentran en el desfiladero. Están viendo ya la última etapa. Los que pueden todavía en su momento, como López Dóriga y otros que mencionan aquí de manera regular, están viendo cómo pueden pepenar en un escenario de crisis neoliberal hacia un escenario postneoliberal, porque es lo último que les va a tocar. Yo te apuesto que si los verdaderos patriotas, no los simuladores, sino los auténticos patriotas llegaran al Congreso, llegaran a los congresos y llegaran incluso a la presidencia de la República en el año 2024, evidentemente no le darían ningún peso a los medios de comunicación, los auténticos patriotas. Y dentro de esto, pues obviamente ya ven sus días contados, Aguilar Camín, Krause, Ciro, todos ellos, y artículo 19 también. Vicente, ¿cómo te preguntas, independientemente ahora de este personaje nefasto, envenenador, lo que Pedro Ferriz es un envenenador? Eso no es ni un periodista ni un comunicador, es un envenenador. ¿Cómo te concluyes, cómo reflexionas, querido Vicente, que artículo 19 reciba financiamiento de la embajada británica? ¿Cómo te lo puedes explicar cuando es la embajada que representa al país que sometió de muchas formas a Julian Assange en la embajada en Ecuador y que lo tiene realmente incomunicado y en una circunstancia de locura, como si fuese un criminal el más peligroso? Si tú recibes dinero de un país que condena a un periodista como Julian Assange, quien estaría prácticamente en los límites de la locura y de la muerte, tanto Estados Unidos como Reino Unido han hecho esta operación de detenerlo y estarían esperando la extradición y no lo está entregando Reino Unido. ¿En qué conciencia recibirías, no sé, 50 millones, 20 millones, el dinero que sea un peso, de países que tienen sometida la libertad de expresión y que tienen encarcelado a uno de los personajes más trascendentes en la historia de la humanidad, que puso al descubierto los peores crímenes cometidos por ejércitos y los comunicados en donde se demuestran operaciones golpistas en todo el mundo y todos los desastres contra los derechos humanos?
¿Tú te atreverías, Vicente Serrano, de Sin Censura, a reunirte con un embajador de estos países que te diera un moche a cambio de tu conciencia? Yo te pregunto a ti, querido Vicente. Pues claro que no, mi querido Daniel Marmolejo, claro que no. Entonces, está evidenciado qué es artículo 19, qué es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Está evidenciado bajo esa tesitura. No hay más que rascarle, Vicente. En un régimen no autoritario, pero sí de Estado de Derecho, y así lo quiero decir, no tan light como el que estamos viviendo, estos organismos tendrían que ser proscritos porque realmente están cometiendo una felonía, están haciendo traición a la patria. Entonces, esto es importante de reflexionarlo, Vicente, porque la conciencia que se está promoviendo, y así comencé yo esta reflexión, esta disertación contigo, tiene que ver esencialmente con que los maestros, como tú, como muchos otros compañeros, son auténticos promotores de la libertad de expresión, la lucha por la igualdad, la lucha por la justicia, el combate a la corrupción, el reordenamiento de las estructuras institucionales y el desarrollo y la prosperidad de los pueblos. Yo creo que eso es lo que mejor hablaría de las organizaciones, de los grupos, de las agencias informativas, de los periodistas, de los comunicadores. Esa tendría que ser la única línea, no hay otra línea más. Por eso no solamente es Ferriz, no solamente es Mexicanos contra la Corrupción, no solamente es artículo 19, es la estructura neoliberal la que en este momento está siendo prácticamente enfilada al basurero de la historia, combinando otros factores que pueden ser muy importantes que se concluirían en las próximas horas o días, semanas. Tenemos un llamado de este movimiento popular en Colombia que estaría volviendo a salir en próximos días a las calles. Esto prácticamente pone a Duque contra la pared. Estamos viendo que Pedro Castillo en Perú está avanzando a pesar de la guerra híbrida, de todo este clima de hostilidad promovido por la derecha en Perú. Pero si lograse avanzar Colombia, quien ha sido sometida históricamente por los intereses norteamericanos, con un neoliberalismo que ha generado las peores desigualdades, con una tragedia humanitaria en donde las personas, muchos de ellos jóvenes, ya no pueden comer 3 veces al día. Si esto sucede en Perú, que gana Pedro Castillo, que gana la izquierda, aunque lo están utilizando con la misma lógica de que es un peligro para Perú, de que les va a quitar sus casas, puras mamadas. Si logramos transitar el escenario de estabilidad económica en Bolivia, si Argentina logra negociar con la Unión Europea su endeudamiento, con el Fondo Monetario Internacional, y se genera una estrategia latinoamericana, creo, Vicente, que estaríamos oxigenando para las próximas décadas a nuestros países, junto con toda la cuesta arriba y las dificultades que vamos a tener en un escenario post-pandémico. Esto es muy importante valorarlo. Y yo, Vicente, no quisiera dejar pasar la oportunidad también de reflexionar en torno a la necesidad de un alto al fuego en el Medio Oriente. Navidad tras Navidad, año tras año, hemos visto el dolor y el sufrimiento. En un libro que es necesario tener en la cabecera de nuestras habitaciones y consultarlo de manera regular, porque es la visión de un científico, Carl Sagan hace 40 años decía que en un siglo las probabilidades de supervivencia de la humanidad por el control que tienen las potencias mundiales de armas nucleares y los conflictos que se están dando en escalada internacional, pudiera ser de menos del 1%. Estamos obviamente destruyendo la naturaleza de forma irrefrenable y estamos destruyendo la conciencia de las personas en esta lucha de guerra híbrida que se vive en muchos lugares del mundo para poder tener el control político y el control de los recursos naturales. En el capítulo final del libro, capítulo 13,
¿quién habla en nombre de la Tierra? Carl Sagan, en el libro Cosmos, cita lo siguiente: ¿por qué motivo tendría que ocuparme en buscar los secretos de las estrellas si tengo continuamente ante mis ojos a la muerte y a la esclavitud? Es una pregunta planteada a Pitágoras por Anaxímenes hacia 600 años antes de Cristo. Esto es prácticamente una respuesta a Carlos Salazar Lomelí, quien hablaba del empresariado como el bien por el bien y de forma progresiva. Pero desde hace 600 años queda planteada en la pregunta de Anaxímenes la muerte y la esclavitud. En el cierre del libro, Carl Sagan señala que en el norte de Tanzania un volcán entró en erupción. La nube resultante de cenizas cubrió la sabana de los alrededores. En 1979, la paleontóloga Mary Blakely descubrió en esas cenizas huellas de pies que según ella son de un primitivo homínido, quizás de un antepasado de todos nosotros, habitante de la Tierra actual. Y a 380,000 kilómetros de distancia, en una llanura plana y seca, que los hombres en un momento de optimismo llamaron Mar de la Tranquilidad, hay otra huella de pie dejada por el primer hombre que caminó por otro mundo. Esto nos habla de unas huellas de homínido primitivo del sapiens que pasó de Tanzania hacia Eurasia, superando de manera colectiva todos los desafíos que la naturaleza y el clima significó, incluso logró imponerse sobre el Neandertal. Y después te habla del mismo homínido en mucho tiempo después, pero muy corto tiempo para un calendario cósmico, que llega y posa sus pies en la Luna, a un lugar de distancia de 15 millones de kilómetros. Bueno, esto te lo quiero comentar también porque cierra la reflexión y dice, porque nosotros somos la encarnación local del cosmos, que ha crecido hasta tener conciencia de sí. Hemos empezado a contemplar nuestros orígenes, sustancia estelar, que medita sobre las estrellas, conjuntos organizados de decenas de miles de billones de átomos que consideran la evolución de los átomos y rastrean el largo camino a través del cual llegó a surgir la conciencia, por lo menos aquí. Nosotros hablamos en nombre de la Tierra. Debemos nuestra obligación de sobrevivir no solo a nosotros, sino también a este cosmos antiguo y vasto del cual procedemos. Bajo estos argumentos planteados desde el enfoque filosófico, desde la lucha de la humanidad por colonizar un planeta, y desde también la perspectiva de la ciencia que logró que esta misma humanidad remontara su paso en un tránsito por cohetes hasta llegar a otro, en este caso a un satélite, con una distancia enorme, Vicente, no cabe que en este momento haya 200 muertos en Gaza, no cabe que haya 1,305 heridos, no cabe que haya 59 niños muertos y no cabe que haya 35 mujeres también asesinadas con cohetes. Si nosotros, independientemente, porque yo le hice la pregunta muy al aire al presidente sobre la situación de Colombia, porque para muchos de nosotros lo que está pasando en Colombia es un genocidio. Él reflexionaba previo a la reunión con Kamala Harris sobre, pues obviamente, el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio destino. Sin embargo, cuando hay crímenes de lesa humanidad, ninguna nación, ningún hombre puede quedar ajeno al dolor y al sufrimiento. Ha sido mucho el sufrimiento, Vicente, por eso el que México se encuentre en este momento es el resultado también de una revolución social que no cuajó del todo porque se desvirtuó. Nosotros lo estamos haciendo por la vía pacífica y tenemos que alzar la voz para que vuelva la paz en el mundo. No es un mensaje de Miss Universo, porque además no traigo la banda de Señorito México. Es un mensaje para la humanidad, Vicente, y contra todos los poderes
omnímodos extraterritoriales que buscan el golpe como una forma de imponer una condición fascista en el mundo. Por eso toda oposición humana, racional, contra la violencia y contra las acciones de guerra híbrida y golpes de Estado. Necesitamos pacificar urgentemente a la humanidad, porque nosotros somos los que tenemos que hablar en nombre de la tierra. Daniel Marmolejo, si me permites, 3 cositas. Toda mi solidaridad, y grábeme, don David, toda mi solidaridad con Gerardo Fernández Noroña, el diputado del Partido del Trabajo, que nuevamente es víctima de estas campañitas que son muy incómodas, que son nada graciosas, pero que tampoco sorprenden. Dice Gerardo Fernández Noroña ayer: me dicen que la derecha difundió que me había dado un infarto. Quisieran, si algo me sobra, es corazón. Aunque dicen que ya me morí, yo tengo otros datos, ya me voy a dormir, escribió Gerardo Fernández Noroña con una captura de pantalla de un video que circula en redes sociales que dice: murió de un infarto, Gerardo Noroña se nos fue. Dice Gerardo Fernández Noroña: ya me morí, pero como soy el Cid campeador, les voy a poner una chinga a los derechosos políticamente hablando, porque ya ven cómo son de hipócritas los intrigantes de la derecha. Lo difundieron en Facebook, están desesperados, sin ética, sin moral, sin principios, mintiendo permanentemente. Una cosa es que odian a Gerardo Fernández Noroña, pero otra cosa es muy desgastante estar ante estas campañas. Daniel, sé que tenemos poco tiempo, pero quería decirle a Gerardo Fernández Noroña, pues, que toda la solidaridad ante esta nueva campañita. ¿De dónde? Pues quién sabe, pero de las que no es necesariamente extraño el diputado del Partido del Trabajo. Mira, yo si fuera Noroña les daría una respuesta más que pues esta cuestión respecto a su corazón sano y en buen estado y a su salud. Yo les diría: ya resucité, hijos de la chingada, porque aquí dicen que soy muy educado, pero yo les diría así, mi querido Vicente, a todos estos destructores de la conciencia, asesinos mediáticos, porque Noroña es un hombre muy fuerte, con mucha capacidad. Estos intentos burdos de desconcierto duran minutos en las redes. Yo creo que son provocadores nada fértiles y verdaderamente estamos ante pues un proceso electoral. Creo que Noroña tiene mucho que dar por este país, está en un proceso también para su reelección como diputado, tiene una cuerda impresionante, es un gran comunicador también, es un tipo culto y es una gente muy directa. Yo aprovechando diría eso personalmente, pero no lastima esto, no hiere, no confunde tampoco, porque con la capacidad de comunicación que tiene Noroña en medios como Sin Censura, creo que tú eres de los medios, Vicente, que más oportunidad le dio al diputado Noroña de tener voz. Creo que él decidió también ser un comunicador estratégico libre, independiente, a partir de la enseñanza de Sin Censura, que le ha dado enorme potencial en su estrategia de comunicación. No significa nada. Realmente estas mentiras, estas fakes, caen en instantes. Como también, Vicente, ahora que hablabas de Guanajuato, el hecho de que el ex procurador del consumidor habría sido o hubiera sido, en el caso de que esto obvio no es verdad, ¿no? Pues sancionado por la Secretaría de la Función Pública. Así apareció una carta fake, sancionado para no ejercer una función pública no sé por cuántos años, ¿no? Obviamente la secretaria de la Función Pública, Ermeréndira Sandoval, desmintió esto, pero es exactamente lo mismo, es parte de la guerra híbrida, lo que señalan de Noroña, esta falsificación de un documento para aparentar que es oficial, tiene seguramente ya una carpeta de investigación en la Fiscalía, porque está usurpando, está falsificando, es un documento apócrifo que utiliza a una funcionaria del más alto nivel
para contraponerla con un candidato que además puede tener una determinada identificación por el partido, por ideología, etcétera, ¿no? Pero lo hacen necesariamente para confundir. Desgraciadamente, si hay personas que compran la muerte de Noroña, hay personas que compran la sanción a pues el ex procurador del consumidor Ricardo Sheffield, candidato por Guanajuato, porque tienen muchos medios comprados. Por ejemplo, ahora que hablaban de Guanajuato, creo que salió por allí un portal de alumnos de preparatoria, fíjate nada más, que también los compró el gobernador Sinué. O sea, cualquiera que ponga un portal y diga algo, te va a llegar un billete del gobierno de Guanajuato. Esta es una forma de comprar la conciencia. Lo han hecho también cuando distintas revistas compran las ediciones para que no se puedan difundir cosas que pueden ser importantes y como un escenario de control. Pero este control les va a durar muy poco, porque si tú tienes a una candidata, como se ha expresado aquí, que ha asesinado a la estructura de salud, a las instituciones de salud, a la Secretaría de Salud local, ¿sí? Con ese presupuesto ridículo de 100 y tantos mil pesos, por aquí anoté el dato, 153,000 pesos para el sector salud en Guanajuato, pues es que eres criminal. O sea, esto es un insulto. Yo no creo que ni siquiera puedan comprar papel higiénico para todas los hospitales, las clínicas del sector salud bajo el control del Estado por un año. O sea, darle este presupuesto, yo creo que se están burlando de todos. En cambio, darle 170 millones para que puedan comprar todo tipo de portales, de medios de comunicación y demás. Mira, si Guanajuato no reacciona, Vicente, el experimento neoliberal sigue siendo exitoso, aunque sea focalizado. Porque Guanajuato, con tanta violencia y con tanta destrucción, necesita dar un cambio importante. Yo creo que en el fondo hay una ventaja, porque también hay un margen que no dice por quién va a votar, pero este margen yo creo que ya tiene una inclinación distinta a la del proyecto de Sinué, al del proyecto neoliberal. La gente ya debe estar muy cansada en Guanajuato, pero es un estado conservador, por ahí no terminan de decir ni qué, ni cómo, ni cuándo, pero saben que tienen que votar por una opción distinta. Esperemos que así sea, Vicente, porque ya estamos prácticamente en los límites de este proceso. Y no solamente en Guanajuato, también quiero decir que se está poniendo la cosa candente en Michoacán, y grábeme, don David. En Michoacán, el candidato de Morena a la gubernatura, Alfredo Ramírez Bedoya, publicó: estas son algunas de las amenazas que hemos recibido directamente de Silvano Aureoles, pero no nos va a intimidar. La esperanza, dice el candidato, está de nuestro lado. Michoacán ya decidió, juntas y juntos somos la esperanza de Michoacán, y publica capturas de pantalla, entre otras cosas, que dice de un número que presuntamente está identificado como Silvano Aureoles gobernador. Dice: eres un putito malagradecido, nos vemos pronto, miserable, te voy a ganar, se la van a pelar, no sé a quién se dirige, pero te dije, mi reina, pero eres necia, ya bájate que no dejaré que seas nada, vas a terminar pidiéndome ayuda, hablemos, señora, ni creas que ya tienen todo, te juntas con culeros, ya vi tu foto y no te dije qué pensarás, síguele que pronto te aplacas, ya te sientes feliz, te durará poco, descansa por hoy nada más, provecho, disfruta tu comida, eres un miserable traidor, puto delincuente, nos vemos pronto. En fin, todos estos mensajes presuntamente de un teléfono de Silvano Aureoles. Ojalá que se hagan las denuncias correspondientes para que se investigue hasta las últimas consecuencias, Daniel. Este es el financiero de Latinus, ¿no? Junto con otros personajes, su exsecretario de gobierno, fíjate qué nivel de comunicación y de perversidad
decirle a una persona que lo está observando a la hora de la comida, que lo tiene vigilado, ¿no? Señalar de traidores a personas que tienen otras inclinaciones políticas e intereses, asusarlos, ningunearlos, insultarlos con la palabra putito, pues realmente lo que te demuestra es que Silvano Aureoles perdió la cabeza, y no creo que la haya perdido recientemente. Bueno, en un hecho también muy en corto, el ataque personal a un maestro. Esperemos que se encuentre bien el maestro, su hermano, su familia en Aguilillas. Realmente Silvano nos ha demostrado con esto que su interés de ser candidato presidencial está en un cesto de basura, y yo creo que peor, está en una cloaca. Como persona también, evidentemente no hay forma de recuperar emocionalmente a una persona que tiene tanto daño emocional, porque también lo que nos demuestra con las acciones violentas es que emocionalmente está dañado. Esto es parte de una concepción de cuando los hombres llegan al poder y creen que además de guapos, las pueden con todas y pueden con todo y contra todo, y la verdad es de que no es así. Si algo hay que respetar en las personas es su propia voluntad, su propia determinación, carácter e independencia. Lo que Silvano quisiera es tener el control de las almas, el control de la oposición, el que no se dijera nada en contra de él, el que pudiera seguir con sus propios esquemas de sometimiento, de control y de golpismo, porque si él es el financiero de Latinos, como se ha expresado por distintos analistas, comunicadores e investigadores, pues realmente es un gobernador golpista. Así es. Oye, Daniel. Daniel, mira, no quiero generar algo que no debería de generar, pero creo que es importante señalar que en medio de esta fake news sobre Gerardo Fernández Noroña, sobre estas amenazas que denuncian en Michoacán, creo que es importante decirte y decirle al equipo y decirle a la audiencia de Sin Censura que hace unos minutos, mientras revisaba sus mensajes en el teléfono de Sin Censura, Gunter Castillo, nuestro productor de campo, se encontró con 3 mensajes que no son nada agradables. Ya hemos alertado a la Fiscalía General de la República con las personas que llevan nuestro caso debido a las constantes amenazas. Ya hemos incluso alertado al mecanismo de protección para periodistas porque pues, nos han llegado nuevamente amenazas. Y no crea que me estoy haciendo la víctima, simplemente creo que es importante dar a conocer estas cosas. Si le pido, ahí bueno, ya está viendo la captura de pantalla, dice, no entiendes, marrano, te va a cargar tu puta madre, no te metas acá porque no vas a aguantar la verga, te tengo ubicado en Sonora. Pues ya le mando un saludo a Sonora, nosotros ya estamos en otro lado, y dice, conoces la gente que no juega. Yo no sé qué tema le afectaría o le molestaría a esta persona que nos envía este mensaje, pero bueno, desde acá en donde nos encontramos, le queremos decir que no es nada agradable que estemos recibiendo estos mensajes, que sé que llegó desde el viernes este mensaje, no nos habíamos dado cuenta que nos llegaron estos mensajes después de la transmisión del viernes, después de la transmisión que hicimos el viernes de Sin Censura Nocturno, y que bueno, pues, que mensaje recibido. Lo que menos intentamos es meternos entre las patas de los caballos, pero que pues sí genera la incomodidad, y pues nos da mucha tristeza, mucha rabia y mucho de todo recibir estos mensajes. No pretendo tampoco jugarle al valiente ni nada por el estilo. Y ya le pedimos a la Fiscalía General de la República que analice los mensajes, pues porque es la única opción que tenemos.
y pues desde acá, desde donde nos encontramos, pues queremos decir que esta es parte de la situación que también nos toca enfrentar a nosotros en Sin Censura. Daniel Marmolejo. Es parte de esta realidad, Vicente, porque se revuelven muchas cosas, sobre todo en procesos electorales. Los intereses son muy grandes, por eso hay participación de agentes extranjeros, el tema de la OEA, que preocupa mucho a los mexicanos porque México emitió un mensaje contundente en contra de la reelección de Luis Almagro, pero finalmente todo esto desencadena en sujetos que son operados. Regularmente cuando se dan estas acciones buscamos a quien detonó la bala, pero no a quien compró y pagó por ello. Y esto debe de escalarse, primero con la Policía Cibernética, naturalmente con la Fiscalía, con Derechos Humanos y naturalmente la Secretaría de Gobernación a través del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Desde luego también a la ciudadanía, que sepa que en México los periodistas son unas personas que están dando todo, los auténticos, a cambio de nada o de muy poco, y que su vida está regularmente en riesgo, en peligro, y que necesitamos el apoyo ciudadano, la solidaridad, el cuidado, el apoyo de la gente, porque el momento es marginal. Realmente lo que has recibido, Vicente, es algo que nos entristece mucho. Quienes hemos sido, obviamente, señalados con un dedo y a quienes nos tratan de imponer pues todo tipo de restricción a nuestra libertad de expresión, que lo hacemos por el bien común, porque esencialmente lo que estamos buscando es el bien común, el bien de las personas. Estamos sufriendo naturalmente de esto. Creo que los periodistas son las personas que padecemos más insomnios, que tenemos más preocupación por nuestra estabilidad, que no definimos mucho el concepto de porvenir, sino el concepto de presente, porque es muy vital, es muy urgente. Pero ante todas estas situaciones, lo primero es la solidaridad de todos con el equipo de Sin Censura, con nuestro amigo Vicente Serrano. Decirte, Vicente, que no es para ti el mensaje, porque Marrano está broso, tú estás súper bien, estás muy delgado, te ves muy atractivo para las mujeres, eres un imán además, y en ese sentido, pues se equivocaron de persona. Pero más allá de lo chusco, Vicente, sabes que estamos codo a codo contigo. Ponemos el pecho al frente por este país. No vamos a menguar nuestra actividad, nuestra función, e invitamos a las autoridades a que hagan su máximo esfuerzo, se los pedimos, es prácticamente una exigencia para garantizar que la libertad de expresión no se frene en México. No queremos más violencia, ya ha habido mucha violencia en este proceso electoral, tenemos candidatos que han sido ejecutados en México y el periodismo es vulnerable en nuestro país. Así es que mi máxima solidaridad, mi cariño para ti, Vicente, el pecho al frente por el equipo de Sin Censura, por todos los periodistas honestos, y tenemos que continuar nuestra misión. Está en manos de las autoridades encontrar al responsable de estos mensajes. Yo creo que ya lo deben de tener detectado. Yo espero que así sea y que podamos continuar tranquilamente en esto que tú dices, no nos metemos en las patas del caballo, pues a veces sin querer, porque parece que es uno de los potros apocalípticos que ha tratado a nuestro país de la peor forma, con la muerte, con la violencia, con la peste, con la corrupción, y aunque no quiera uno, pues a veces se pone en una circunstancia muy difícil con la crítica, pero no es una crítica personal, es una crítica que también tendríamos que verlo a un sistema de depredación, y en ese sentido, si logramos nosotros que esta transformación de México se consolide, creo que también la violencia se puede ir bajando en su escalada. Ya necesitamos quitarle la violencia y los argumentos de la violencia a este país. Los detractores, los enemigos de la patria necesitan ir frente a la justicia, no necesitamos pelearnos en Twitter con ellos, necesitan ellos estar del lado, bajo los argumentos de la ley, en las sillas que corresponda a las imputaciones
judiciales a las que tienen que enfrentar. Y creo que en ese sentido, y ya nada más es una lógica, no hemos sido lo suficientemente efectivos. Yo creo que la Fiscalía General de la República le sigue debiendo mucho a nuestro país. Yo creo que Interpol México le debe mucho a este país por la evasión de tanta gente. Yo creo que el Poder Judicial no está armonizado, como diría el padre Solalinde, con la Cuarta Transformación. Si nosotros lográramos que en México no hubiese tanta impunidad y que hubiese justicia, el Estado de Derecho garantizaría mayor tranquilidad y mayor paz. Pero como hay tanto delincuente suelto y hay tanta impunidad, Vicente, pues naturalmente suceden estas cosas, derivan en este tipo de mensajes. Por eso no solamente sería el llamado a las autoridades para prevenir y para proteger, sino al Poder Judicial para que ejecute y para que garantice que en México no haya más impunidad y violencia. Querido Daniel, te mando un abrazo. Tú sabes que te quiero, te admiro, te respeto. ¿Y por qué no cerramos invitando a la gente para que te respalde precisamente en redes sociales? Porque no estamos solos, eso me queda claro, mi querido Daniel. Nunca estaremos solos, Vicente. Nos vamos a apoyar permanentemente porque nuestra estrategia humanista obliga a la plena solidaridad. Nos has abierto el espacio de la reflexión, tenemos lógicas para seguir luchando, tenemos mucho espíritu inquebrantable, no hemos claudicado jamás y nos corresponde que la solidaridad y la fraternidad nos hermane para siempre en este proyecto único en la historia de México, ante y a pesar de las críticas y de las amenazas. 4A República en YouTube, querido Vicente, Homo Ex Novo, Viene Guerra Híbrida 4. Un abrazo con todo cariño para el gran staff, para todas las mujeres del chat, para los caballeros también, para tu enorme esfuerzo colectivo, fraterno, por el bien de México. Y por el bien de México también, primero los pobres, querido Vicente, siempre. Un abrazo con mucho cariño.